¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Kevin? ¿Qué hay de nuevo? Vergociantes, bienvenidos a el episodio número 15. Ahora sí tenemos que contar, ya lo tenemos, ahora sí al numeral seguido. Bienvenidos al episodio número 15 de su podcast, esperemos favorito, Nergocios. Aquí con el buen Jorge y con un buen de calor aquí en la ciudad, vato. Está feo. Estamos inaugurando un clima que está bastante pesadito ahorita, pero afortunadamente que somos de clima cálido, acostumbrados a espero que no tarde tanto este proceso de paso del frío al calor, que nos aclimatemos pronto porque sí está pesado. Hablábamos de los teams ahorita con Raúl también de qué preferían, frío, calor, qué team eres, cómo está de moda, team frío, team calor. Yo cuando me preguntan eso siempre digo soy team templado. Ni uno ni otro, pero la verdad yo prefiero el calor porque siento como que te impide salir menos, y como quiera hay aire acondicionado, pero ya el frío estás todo ahí, no sé, siento como que te evita salir, te evitas de muchas cosas, te da más pereza, pero bueno, eso es una impresión mía, ahí seguramente mucha gente me va a contradecir ahí en redes sociales. ¿Quién diría que te gusta el calor cuando tienes el corazón frío? Directo a las anotaciones, Raúl, por favor. Al contrario. Yo sí te digo, yo soy team frío. ¿Quién diría? Mi corazón es cálido. Que tu corazón es frío. No. Eso no lo podemos... Eres tan frío como la bruja de Narnia. No, hombre, vato. No recuerdo tanto haber visto Narnia, fíjate. Buena saga, pero hasta hace poquito vi uno o dos. Sí las vi en su tiempo, no te miento, pero no me quedaron tan grabadas como Star Wars, probablemente. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de este día. No sin antes recordar al negociante que nos está viendo que se suscriba, nos dé like. A ti te gustan mucho los dislikes, pero bueno, que también los invitamos a que si no les gusta también reaccionen en ese sentido. Que nos comenten, nos compartan, sobre todo nos digan qué es lo que les gustaría encontrar. Y pues bueno, que recordar que para nosotros es muy importante el movimiento del algoritmo para que puedan ver en tiempo y forma siempre cada video que saquemos. Recomendación de película. Bueno, es un tipo... ¿Cómo se le llama a los documentales que tienen drama? ¿Postramas? No, es que es un... Déjame buscarlo mejor, pero bueno, básicamente es un documental que habla sobre cómo funcionan los algoritmos en redes sociales. Bueno, pues en este caso es prácticamente... tiene reacción en función del movimiento. Esperemos que sea del agrado de la gente que nos esté viendo y pues adelante entonces con el tema para... El documental se llama el dilema de las redes sociales. Está en Netflix, muy buen documental y habla un poquito sobre cómo funciona el algoritmo. Y es un híbrido entre un documental y un drama. Tiene obviamente pues la parte de documental, más cierto drama para hacerlo un poquito más entretenido y, en mi opinión, un poquito innecesariamente largo, pero bueno. Dramas verdaderos, las telenovelas mexicanas de antes. Buenas esas. Luego hablamos de las novelas, vato, como modelo de negocios. Como señora de negocio, vamos a hacer este canal. Manuales administrativos. Suena aburrido el tema, déjame decirte que, digo, yo sé que tú eres, tú Jorge, los conoces como la palma de tu mano, pero es un tema que en general es poco conocido, poco utilizado a veces, pero estoy seguro que si se le da la importancia y seriedad en un negocio, puede ser una de las mejores herramientas y da mucha certeza. Creo que, en mi opinión, es mucha certeza lo que da un manual administrativo. Pero vamos a hablar un poquito de lo que son primeramente los manuales administrativos. La semana pasada me parece que discutimos el tema de las fuentes de ingresos y seguramente recordarán los negociantes que hablamos sobre una en particular que tiene que ver con las licencias. Dentro de esta fuente de ingresos que hablamos, mencionábamos que todo lo que sea propiedad intelectual, creaciones de una persona, es importante registrarlo. Y los manuales concretamente es una
tipo de propiedad intelectual registrable. De hecho, se puede registrar en el INDAUTOR todos los manuales. Y es importante que se haga porque, pues al final de cuentas, todo lo que tú haces en tu negocio, toda la actividad, al momento en que la apuntas, pues tú fuiste el creador de esa forma de trabajo. Regístrala, porque ese va a ser el punto de partida para que puedas compartirla y crecer como negocio. Y bueno, ¿qué es un manual administrativo? Si hablamos de tal cual lo que es un manual, es un documento, posiblemente electrónico en este momento, pero también puede ser físico, que recopila normas, procedimientos, políticas, todo lo relacionado a cómo se llevan los procesos de las empresas. Y que es un proceso, pues básicamente es una serie de acciones que tienen un inicio y un final y terminan en un producto, en una... producto no me refiero tal cual a algo físico, sino en un resultado, más bien. Normalmente las organizaciones se recomienda, y en la administración, no me vas a dejar mentir, Jorge, que es también uno de los temas más importantes para los que han estudiado la carrera de administración, pero no deja de ser una herramienta que deba de ser utilizada o que se recomienda que se utilice por todos los que tengan algún negocio y que tengan procedimientos, que pues realmente todos los negocios tienen procedimientos. Hasta el más básico tiene por lo menos unos 10 procedimientos por hacer, ¿no crees? Pues es como una persona que a lo mejor se dedica a la cocina, tiene su recetario y tiene todo apuntado. Y quizá tengas todo el conocimiento en la mente, pero nunca está de más apuntarlo porque a lo mejor en algún momento requieres apoyo, a lo mejor tienes que cocinar para mucha gente y necesitas que las demás personas también sepan hacer lo que tú haces. ¿Cuánto tiempo no vas a perder en tratar de capacitar a las personas? El mismo tiempo que te puedes ahorrar compartiéndoles un documento escrito que ya tiene todo ese conocimiento resumido en pocas palabras. Prácticamente uno lee y ya estás inmerso en la actividad que tú ya conoces. Es como que listar en un documento simplemente la lista de pasos por hacer. Si lo podemos transportar a lo mejor a algo más común, puede ser hasta un recetario, un estilo de un recetario, como comentaste en la parte de la comida. Te dice exactamente ingredientes, tiempos de cocción, no sé, paso 1, paso 2, pero eso lo puedes transportar a procesos del negocio y va a seguir siendo una herramienta que, como bien mencionas, todos lo deben de tener en la organización, todos deben de saber, o sea, es muy sencillo, es más ahorrativo hasta de tiempo y recursos también, y probablemente también de dinero si lo transportamos a ese ámbito, tener manuales para cada proceso o para la mayoría de los procesos de tu empresa. ¿Por qué? Porque pues obviamente todos tenemos una curva de aprendizaje cuando empezamos a trabajar. Cuando tenemos un nuevo puesto de trabajo, pues tenemos un tiempo, o lo que es la curva de aprendizaje también, para aprovechando el spot. La curva de aprendizaje básicamente es el tiempo que tardas en hacerte experto o al menos acostumbrarte a hacer cierta actividad. Por lo tanto, una curva de aprendizaje en un nivel bajo, si lo decimos de alguna manera, o sea, los primeros días, a la empresa le va a costar, porque le está costando el tiempo que está trabajando la persona, porque la persona probablemente, si no es un contrato a destajo, como le llaman aquí en México, es tiempo que le está costando a la empresa. Cada hora de trabajo de una persona es tiempo que le cuesta a la empresa. Entonces, el que te debes ahorrar. Exactamente. Y estos métodos, estos manuales, perdón, uno de los objetivos es que se mitigue, que como comentábamos hace un momento, que se dé una certeza de trabajo, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer, dónde empieza, dónde termina, y N cantidad de variables que tienen los manuales. Y de hecho podemos hablar de muchos de ellos. De hecho, hay una utilidad que es muy importante ahí de mencionar. Como consultor, a mí me pasa mucho que me dicen, por ejemplo, mis clientes que tienen mucho interés en abrir sucursales, en abrir franquicia y piensan en crecer, y eso es muy bueno, ¿no? Porque es una parte importante, pero la intención no es lo único que se requiere para pensar en ese crecimiento.
tienes que documentar lo que haces para poder hacerlo. Para poder tú transferir conocimiento a otras personas, necesitas forzosamente tener que bajar todo lo que tengas en la mente, escribirlo y que la demás gente pueda compartirlo. Porque mira, por ejemplo, una función importante de cualquier manual es estandarizar, que significa que todo lo que alguien más haga, lo hagan igual que yo. Si por ejemplo mi empresa, no sé, hace algo bien ya, ¿no? Por decir algún tipo de proceso, pues yo esperaría que la forma de trabajo que tengo, que a lo mejor en mi ciudad fue muy exitosa, si yo le vendo la franquicia a alguien más, se esperaría que donde sea que se ubique esa franquicia, se comporten igual. Sea el mismo sabor, si es un restaurante, sea Ajá. las mismas especificaciones, si es un producto. Todo debe ser igualito. Uh-huh. Entonces, hay tanta información que de nada sirve que la tengas guardada en la mente si no hay una forma documentada. Aparte que la ley te obliga a compartir de manera expresa la información para que estas personas puedan utilizarla. O sea, no nada más es de que se la platiques una vez y se acabó. No. Tienes que escribirla y entregársela en sus manos. Hoy en día, con las herramientas que tenemos, medios digitales, creo que hasta se puede, no sé qué opines de los manuales electrónicos. Y no me refiero a documentos, me refiero a videos, a tal cual audios, no sé. Puede existir a lo mejor una biblioteca de procedimientos que creo que hasta puede ser más funcional para no sé, alguna empresa que haga algún tipo de manufactura, para las empresas que hagan comida también. No sé, me imagino un manual ahorita hecho con video, hecho con paso por paso, con un híbrido a lo mejor entre videos y texto. Creo que pudiese ser también un aprovechamiento de las herramientas que tenemos casi la mayoría de los seres humanos hoy en día. Sí. Casi todos tenemos un celular con cámara. Y sí tienes toda la razón en que esa parte del documentar tal cual, ya sea de una manera u otra, documentar los procedimientos, porque pues es el valor intangible, ¿sabes? Estas ideas que tienen los emprendedores que normalmente vienen por ahí, nacen negocios de ideas. Y pasar estas ideas también al medio electrónico, a lo mejor escrito también es importante. Pero te voy a hacer una pregunta, Jorge. A ver, dímela. ¿Por qué? ¿Cómo mitigamos este miedo a que me roben mi información? ¿Sabes? Así, si yo tengo una idea muy buena de negocio, pero yo no quiero que me la roben. Y por eso no la quiero pasar a un documento. ¿Cómo le hago? La proteges. Como ya lo mencionamos en el capítulo, precisamente el anterior, toda idea o todo proyecto, todo documento, toda canción, toda obra que tú tengas, la puedes registrar. Entonces, mientras tú tengas un aval de gobierno, donde diga que tú eres el dueño legítimo, no debes de temer. Al contrario, hay instrumentos y aparte, si tú quieres, puedes hacer, no sé, un contrato vía notario donde especifiques cuestiones de regalías, toda la información para asegurar la protección, ¿verdad? Entonces, sobre todo ahorita que hay inteligencia artificial, todavía hace más complicado que alguien pueda copiar porque simplemente con buscar en internet te van a encontrar la información duplicada. Entonces, regístrala. O sea, esa es la única manera y no hay que temer nada. O sea, hay contratos de confidencialidad también, ¿verdad? Que te ayudan también a salvaguardar la información a lo mejor que tú no quieras que nadie sepa. También puede ser esa la vía. Creo que dar este paso creo que puede también llevar a otro nivel a las empresas. Estoy muy convencido de que cuando una empresa profesionaliza y lleva estas pautas de hacer mi marca registrada, de hacer las licencias de mis productos, ¿sabes? El nombre de mi negocio. Creo que eso empieza por poco a poco a llevar a los negocios a un nivel más profesional. Sí. Al mismo tiempo, pues obviamente de la mano con todo el cúmulo de cosas o de aspectos tanto financieros, tanto fiscales, tanto... ¿Cómo se llama esta parte de cuando proteges propiedad intelectual? Su propiedad intelectual. Todo esto, cuando es un cúmulo, creo que también junto con una muy buena idea puede llevar un negocio a despegar bien, fuerte.
No sé si te acuerdas que cuando abrimos este podcast, creo que fue el episodio primero, me parece, que hablamos de las microempresas que, de hecho, parte de la plática fue de la planeación. Y mencionábamos que cuando planeamos, lo hacemos para evitar la ocurrencia de riesgos. Porque estamos pensando, a ver, ¿qué pasa si ocurre esto? Entonces ya tienes como que una acción, digamos... Ya estás preparado para... Ajá, ya estás preparado para ella. Bueno, esto de proteger debiera ser una actividad cotidiana de cualquier emprendedor. Y así, de cierta manera, aquellos riesgos que tú tenías miedo de que a lo mejor que te puedan robar ideas o que te puedan robar lo que sea, ya tienes cubierto ese punto. Ya tienes, digamos, una forma de actuar en caso de... O sea, siempre va a estar, digamos, ahí el riesgo de que te intenten quitar algo, pero tú estás protegido. Entonces, puedes hacer válida, pues ese derecho que tienes. Oye, continuando con la parte de manuales. A lo mejor hay una línea un poquito difusa entre qué es un procedimiento, qué es una política y qué es un reglamento. A mí, en una opinión personal o en una vivencia personal también, es un poquito, para mí fue muy complicado cuando empecé en la parte laboral, distinguir entre una política y entre un reglamento específicamente. Un procedimiento, pues bueno, lo entiendo, o sea, a lo mejor por el bagaje de la carrera, pues entiendo un poquito, pero una política y un reglamento, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ok, bueno, en la política son como enunciados que hace una empresa sobre comportamientos deseados que son dirigidas a todos los grupos de interés, o también le llaman stakeholders. El grupo de interés es cualquier empresa, persona que tenga un interés en la empresa, llámese, por ejemplo, clientes, proveedores, gobiernos, el SAT, ¿sí? Cualquiera que tenga relación con el negocio se llama grupo de interés. Entonces, la política lo que busca es dar una imagen positiva de la empresa con ciertas acciones que la empresa no incurriría o que se pretenden evitar. Por ejemplo, el cliente es primero. Esa es una política, ¿sí? No me agrada, güey. Bueno, esa es una política muy común utilizar. A lo mejor a ti no te agradará, pero para muchos negocios sí es. Entonces, ¿qué es lo que implicaría esto en el actuar? En el momento en que el cliente, por ejemplo, vea ese tipo de política, entendería que pues debe ser atendido al instante o todas sus peticiones deben ser pues atendidas. Y para el empleado, por ejemplo, significaría que si llega un cliente, ¿verdad? Hay que dejar lo que estás haciendo para poner la atención, ¿sí? Son enunciados, te digo, son generales, abiertos, pero que no representan tanto como algo obligatorio, es más como un tipo de normativa cultural de la empresa, si se pudiera decir así. O sea, son como que todavía son susceptibles a interpretación Así personal es. también, Sí, porque sí. pues no, para las personas a veces, o los colaboradores, no es lo mismo escuchar, por ejemplo, ese dicho esa política del cliente es primero. Uh-huh. Cada quien probablemente lo entienda diferente, pero no tan diferente. A lo mejor está en un espectro que se puede entender de una manera muy similar entre tú y yo. A diferencia de un reglamento que es tal cual, literalmente, que sí, que no hacer. O sea, por ejemplo... Así es, sí. No sé, una regla que se me viene a la mente... No utilizar el celular. O sea, es tal cual una regla en horas de trabajo. Es una regla tal cual. O sea, no es susceptible a interpretación. Simplemente está escrita y así debe de ser. Creo que son restricciones, sí. Por ahí radica probablemente, o más o menos en mi opinión, la diferencia entre procedimientos, entre políticas y reglamentos, perdón. Y hay una diferencia fundamental que el reglamento es obligatorio, no es opcional. Y la política es... Las políticas son opcionales. Las políticas son, te digo, para generar atractividad en el negocio. Tú puedes generar una política de reembolsos, de devoluciones, atención al cliente, etcétera. Son cosas que te ayudan a ti para generar o para hacer tu negocio atractivo, ¿verdad? Desde la óptica del que te consume. Pero el reglamento es obligatorio. Son literalmente instrucciones que das a tus trabajadores o a cualquiera que forme parte de la empresa sobre lo que hay que hacer. Y tan es obligatorio que viene en la Ley Federal del Trabajo, artículo 422, 423, que se llama Reglamento Interno de Trabajo.
¿sí? Debe existir uno en cada... Eso es obligatorio y por ahí es importante que el empresario lo registre en las juntas de conciliación y arbitraje, porque si tú pones una regla a lo mejor que no se encuadra en el reglamento que viene en la ley, tú no puedes exigirle al trabajador que la cumpla. Eso es bien importante compartirlo también para los negociantes, que nada está por encima de la ley. No por poner un reglamento que contravenga o que niegue o mejor una ley, aunque lo firmes, aunque digas que es obligatorio para trabajar, no se puede. Es una parte de la Constitución Política de México. No sé, en otros países probablemente sea igual. No creo que cambie tanto en otros países, pero en México al menos ningún reglamento puede definir comportamientos o limitantes o restricciones que estén por encima de la ley. O sea, no hay manera, solo para que lo tengamos en cuenta. Es una buena anotación. Y también a los negociantes que estén ahorita trabajando, que tengan algún empleo y que estén en alguna empresa, no hay manera de que los reglamentos abolezcan, o ¿cuál sería la palabra para que se contravengan con la ley? O con una palabra más común para contravenir. ¿Cuál es? Pues sí, o sea, los reglamentos no deben estar en contra de lo que dice en la propia legislación. Hay varios puntos que son obligatorios que deben venir en el reglamento sí o sí. Y si, por ejemplo, una empresa no tiene el reglamento dado a sus trabajadores, si el trabajador en algún momento pues incurre en una situación jurídica contra ti, pues las autoridades van a tomar la ley y a considerar todo lo que dice el reglamento interno de trabajo que dice la ley. Y si no hay reglamento interno, el reglamento es la ley. El reglamento es la ley, sí. Exactamente, ¿no? Buena Mira, por ejemplo, si tú dices, no sé, que parte del reglamento es traer uniformes, la ley no te pide uniformes, ¿eh? No, ¿verdad? Entonces, si tú no lo tienes manifestado en un reglamento interno y ese reglamento no fue exhibido a la Junta de Conciliación, tú no puedes, por ejemplo, levantar un acta administrativa o hacer una sanción por esa causa. Tienen que ser las causas que dice la ley si es que no tienes el reglamento firmado por la Junta de Conciliación. Exactamente. Antes de continuar, pues nada más un pequeño recordatorio a los negociantes de que se suscriban a nuestro canal, que nos den like, que nos den dislike. Yo soy el defensor de los dislikes en este podcast. Nos dejen su comentario, tienen alguna pregunta o alguna anotación que nos quieran hacer, alguna corrección, si estamos compartiendo lo que haga falta o que no pasemos información completa. Pues aquí estamos también, ahí está el botón en la casilla, de comentarios para que nos dejen por ahí sus pensamientos respecto a este podcast. Sobre todo en el tema jurídico, donde seguramente va a haber gente mucho más experimentada que a lo mejor nosotros que somos más en el tema administrativo. Aquí se valen aportar conocimiento y aprendemos todos, como siempre lo decimos. Claro. Continuando con los manuales administrativos, Jorge, hay diferentes tipos de manuales. Creo que delimitar los manuales dependiendo de su naturaleza, creo que también es una actividad muy sana para que los dueños de negocios sepan cuáles sí aplican, cuáles no aplican tanto. Pues creo que todos aplican tal cual, pero bueno, hay algunos probablemente que tengan más importancia que otros para ciertos tipos de empresas. Los famosillos. los no tan famosos, los no tan utilizados. Pero quisiera empezar con el manual de organización. Ese es el primerito, sí. Creo que es el de los más importantes y de los que más se deberían de priorizar al momento de hacer el esfuerzo de realizarlo. El manual tal cual de organización, no sé, Jorge, tú has hecho varios y me consta que tienes experiencia teórica, práctica respecto a estos manuales. ¿Qué nos podrías comentar respecto a ellos? Bueno, este manual es el primero que se debe concebir en la empresa. Porque es donde estableces formalmente, seguramente han escuchado los negociantes lo que es un organigrama, ¿verdad? Lo que es la estructura de la empresa, el dibujito clásico, ¿no? Que aparece en los puestos, ¿no? Bueno, este organigrama, tu filosofía corporativa, que de hecho ya hablamos en
en un capítulo anterior sobre la filosofía, lo que es la visión, misión, los valores, las políticas y reglas, ¿sí? Todo lo que va a ser el manejo también de la gente, etcétera, se manifiesta en este manual de organización y literalmente lo que hace es tratar de repartir, ¿sí?, las actividades, lo que tú a lo mejor planeaste que va a hacer con tu negocio. Bueno, ahora sí ya estableces literalmente la estructura, le das orden a tu empresa, le das una identidad conceptual, ahí prácticamente colocas cómo vas a manejar a la gente, incluso puedes manejar algunas actividades o procesos de gestión de personas, cómo reclutar, cómo seleccionar, etcétera. Se puede manifestar en este manual, pero lo importante o la base siempre va a ser que aquí se genera el organigrama. Esa es la figura esencial del manual, porque si no hay estructura y no hay orden, no puedes hacer ningún otro manual después. Andarían como gallinas descabezadas, dicen para el rancho, ¿no? Sí. Cuando no... Cuando no existe una definición, una clara estructura organizacional, y pueden sonar palabras muy... probablemente muchos negociantes, y si tomamos también en cuenta que el más del 90%, 80% de las empresas son pymes, dicen, ¿para qué voy a hacer un organigrama? ¿Para qué voy a tener una estructura organizacional? Aún así tu empresa tenga pocos empleados, es muy importante que tu negocio cuente con ese organigrama. Creo que es de las cosas más importantes. Cuando hablamos también de un tema que se desemboca también del organigrama, es el tramo de control, es la cadena de mando, que básicamente son cuántas personas tengo a mi cargo, si soy el gerente, si soy el jefe, si soy el encargado, y cuántas personas me responden. No cometamos ese error, y estoy seguro que la mayoría de los que están viéndonos estarán de acuerdo conmigo, que no podemos responderle a dos jefes. Y precisamente una de las variantes o una de las incógnitas que responde el organigrama es esa. ¿A quién respondo yo? ¿A quién reporto? ¿Con quién me dirijo cuando tengo alguna duda? ¿Con quién es el encargado de revisar o de todo mi trabajo? Sí. Ayuda mucho tener un organigrama. Básicamente elimina estas dudas. Y muchas empresas no lo manejan. Por más que sea que todos conozcamos o que la mayoría conozcamos el término organigrama, es increíble que muchas empresas o que la mayoría de las pymes, que la mayoría de las, no sé, hasta empresas pequeñas no manejan un organigrama. Deja tú impreso o puesto en el negocio, ni siquiera lo tienen pensado o hicieron uno y llevan mucho tiempo sin actualizarlo. ¿Te ha tocado ver empresas así? A mí me ha tocado ver muchas veces eso. Sí, de hecho creo que platicé alguna vez aquí en el podcast un caso, ¿no?, de una empresa que ya tenía más de 20 años que no tenía organigrama. Entonces, por el simple hecho de no tener, pues imagínate, como no tienen nombres de puestos, no había contratos. Y como no hay contratos, pues imagínate el riesgo al que estaba expuesto el empresario cuando contrataba, por ejemplo, o que reclutaba personas y estaba en proceso de selección y al final elegía a las personas, te decía a diestra y siniestra, tú vas a ganar tanto, tú ganas tanto, tú ganas tanto, ¿verdad? Conforme ibas seleccionando. Pero cuando haces uno, por ejemplo, que me toca a mí hacer el organigrama de esa empresa, me doy cuenta que el subordinado ganaba más que el jefe. O sea, parece ridículo, porque para muchos lo piensan así, honestamente, que te lo digo porque en la escuela eso se ve, a lo mejor los alumnos quizá lo llegan como a desestimar la importancia de un organigrama, pero si no tienes el orden de saber quién va a hacer qué actividad, quién va a controlar a quiénes, etcétera, no puedes ver ni temas de salarios, no puedes ver ni temas de productividad, no puedes ni siquiera saber quién tiene más responsabilidades porque no tienes orden y no tienes divididas las funciones. Y creo que sería también, Jorge, y te lo digo porque creo que nutre mucho al conocimiento y a las experiencias que tú tienes y nutre mucho a los que nos están viendo. Creo que toda esa experiencia práctica que te ha tocado vivir, todas las vivencias, creo que son de las partes que más les puede abonar a los que están viéndonos y creo que sí, es la idea, ¿no? Sería muy bueno seguir compartiendo eso también. Creo que un problema de la escuela que ocurre mucho y que siempre trato yo de evitar es esa parte de que todo lo que te explican es como te lo dejan así como en tema académico, un trabajo final y no. O sea,
O sea, el conocimiento debe ser asociado a algo real. Entonces, cuando uno explica, o al menos eso es lo que yo trato, por ejemplo, como maestro, es de decirles qué pasa en una empresa real si no se hace esto. O cómo utilizas esta herramienta si tuvieras la empresa real. O les asigno, por ejemplo, un caso práctico y les digo, utilízalo y dime para qué te va a servir, pero interprétame la información, porque esa interpretación es la parte que a lo mejor en la educación de los que estudiamos este tema nos falta. Entonces, pues creo que ese aporte, como tú dices aquí en el canal, es muy benéfico para aquellos que nos escuchan. Exactamente, Jorge. Continuamos con el otro manual que creo que también es muy común y para mí es de los más importantes, que es el manual de procedimientos. Básicamente, y solo como un entre, si en el manual de organización vimos todo lo relacionado a la estructura organizacional, organigramas, puestos, todo lo relacionado con las... quién forma qué, quién está en dónde en la empresa, ahora toca hacer qué es lo que va a hacer esas personas. Y en el manual de procedimientos, pues empieza con esa premisa. ¿Qué procedimientos existen en la empresa y quiénes lo van a hacer? Hicimos uno alguna vez, ¿te acuerdas? Sí tuvimos esa experiencia hace poco. Bueno, no es fácil, no sé tampoco, son muy laboriosos. Eso creo que es de las partes más, como dices, esa palabra laborioso, por la cuestión de cómo se hacen. Pero bueno, si hablamos básicamente de los puntos o de las partes que lleva un manual de procedimientos, como lo vemos, son los procedimientos de cada empleado. Así de fácil. Uh-huh. Aproximadamente, Jorge, ¿cuántos procedimientos tiene en una organización? Digo, entiendo que varía en función de la naturaleza de la organización, pero más o menos en tu experiencia, ¿cuántos procedimientos tiene cada empleado dentro de una empresa? Es demasiado variable. O sea, incluso entre un mismo giro, diferentes empresas, depende de la cantidad de actividades que hagas, es muy variable. Como pueden tener 50, como pueden tener 400, 500. O sea, depende del tamaño de la empresa, depende de la cantidad de áreas que tenga su organigrama. Por eso es bien importante hacer el organigrama, porque a partir de ahí, por cada puesto, tú vas analizando qué hace cada puesto. De hecho, te diría que un manual previo al procedimiento sería el manual de perfil de puestos, porque ahí ponen las funciones de lo que hace cada persona. Y esas funciones en el manual de procedimientos te tiene que decir cómo se hace la función. Si tú, por ejemplo, le pones a un puesto, no sé, tú vas a hacer 8 actividades en mi negocio, bueno, tienes que decirme en un manual de procedimientos cómo se hacen las 8 actividades por cada puesto. Entonces, si tienes un organigrama, no sé, de 15 puestos, pues ya nada más multiplica, ¿no? El promedio por la cantidad de puestos que tengas y sacas más o menos un estimado. Pero muy variable. Yo creo que los que nos están viendo ya están pensando, ¿cuándo voy a poder hacer un manual de procedimientos? Creo que es una tarea un poquito... Requiere su tiempo. Un muy buen tiempo, porque también creo que también sería prudente compartir cómo se hace este manual. Uh-huh. Cómo realmente se realiza. Tú como gerente, como dueño de negocio, pues en teoría tienes que conocer qué hace cada persona y es una cuestión de un trabajo hasta... Pues, se puede contar como trabajo de campo, de estar... con el colaborador, con el empleado, con la persona que esté desempeñando las funciones de las cuales vayas a hacer tu procedimiento y tal cual listarlas. Oye, ¿sabes qué? Si este empleado al principio de turno hace esto, bueno, esto tiene una serie de pasos. Este procedimiento tiene esto y esto y esto. Y ahí entran los manuales de flujo, o los diagramas de flujo, perdón. Bueno, de hecho tiene mucho que ver lo que tú dices. Cuando a mí, por ejemplo, me preguntan cómo hacer un procedimiento concretamente, si quieres hacer tú uno muy básico, ¿verdad? Así con los elementos mínimos, yo siempre digo que hagas 4 cosas a fuerza. Una es que por cada actividad establezcas los materiales. Materiales me refiero a materia prima, equipos o cualquier tipo de herramienta que utilices. Que tengas bien identificado cuánto de cada cosa y cuáles. El segundo elemento sería qué actividades paso a paso tienes que hacer para hacer ese proceso. Y por cada actividad, ¿cuánto tiempo debes de tardar? Porque es importante que tú delimites la duración de cada procedimiento para que puedas controlarlo, porque si no le pones números, pues como una persona te puede fabricar un pastel en media hora, como otro te lo puede fabricar en hora y media. Entonces debes de establecerle siempre tiempos.
Y el diagrama de flujo concretamente es un esquema, ¿verdad? Gráfico, donde uno puede ver paso a paso cómo se hace el proceso y a veces es más entendible a través de un dibujo que a través de los pasos. Por eso es bien sugerido que se incluya siempre en un manual de procedimientos un diagrama de flujo por cada actividad. Es una herramienta un poquito complicada al menos en una primera instancia, de entender y llevar a cabo, pero una vez que la comprendes y una vez que la te transportas a un documento o a la parte física de verla, de ver cómo se hace en la práctica, se torna ya muy sencillo. Sí. Y también creo que es una herramienta que yo sigo creyendo que elimina muchas incertidumbre y da mucha certeza a los negocios. Esa parte también del diagrama de flujo. Sí, porque considera ciertas situaciones que no están previstas. A lo mejor si tú dices, por ejemplo, paso número 4, se le ofrece al cliente el producto, paso 5 se le cobra, pero el diagrama de flujo te refuta y te dice, ok, le ofreces el producto al cliente, pero ¿lo quiere? Entonces se abre el árbol de decisión. Ajá, ahí se abren así como si fuera un multiverso, ¿no? Se abren varias líneas temporales. ¿Qué pasaría si no lo quiere y qué pasa si lo quiere? En los pasos normales de un diagrama, de un procedimiento, pues no consideras eso. Tú consideras nada más la línea positiva de que, bueno, luego se le va a cobrar. Pero puede ser que no. Entonces tienes que hacer el diagrama de flujo para corregir sobre los hubiera en ese proceso que tú estás haciendo. Exactamente. ¿Qué otras partes tiene, Jorge, un manual de procedimientos? Bueno, uno más completo tiene que mostrar a fuerza el organigrama, ¿verdad? Usualmente hay elementos que debes compartir entre todos los manuales, organigrama, filosofía, etc. Pero tiene que venir la simbología que utilices en el diagrama de flujo, porque hasta eso hay idiomas estandarizados, hay diversas escalas. También puedes mencionar los riesgos que puedes incurrir al hacer una actividad, hasta algún procedimiento, y ante cada riesgo tienes que establecer a lo mejor qué medidas de prevención vas a utilizar para evitar que ocurran, ¿sí? También pueden venir elementos como el tipo de espacio que se requiere, el tipo de iluminación, condiciones físicas donde se tiene que hacer. Eso también se puede incluir como parte del procedimiento. También como esa parte de la administración aplicada, exactamente de tiempos, movimientos, todo. Se ve mucho en las maquiladoras que hacen este tipo de... No le llaman tal cual manual, y también es bueno compartir que no porque tu empresa no tenga un libro que se llame manual de organización, pero tenga a lo mejor otro que tenga algún otro nombre, pero que cumpla con esto, pues bueno, básicamente también viene siendo un manual de organización, manual de procedimientos. Pues es como el recetario en un restaurante, es un manual de procedimientos. Exactamente. De cocina, ¿no? Es lo mismo. Sí. Ahí te dice los ingredientes, son los materiales, los pasos, cuánto tiempo debes de cocer, cuánto tiempo debes de hervir, de servir, etc. O sea, es lo mismo, pero en todas las actividades, no nada más en el tema de cocina. Otro de los manuales también que creo que un poquito más olvidado que los demás, pero creo que también tiene mucha importancia, es el manual de políticas. Uh-huh. Todo lo relacionado con políticas, con filosofía de la empresa. ¿Te ha tocado hacer alguno de ellos? Tal como políticas, no, porque eso suelo incluirlo usualmente en el manual de organización. Ahí yo siempre hago híbridos para evitarle muchos de mis empresarios que gasten en muchos manuales. Pero pues prácticamente es el compilado de políticas, reglas, etcétera, que se pueden incurrir. Nada más que ya ampliándolo a un tema pues mucho más robusto, aquí puedes agregar políticas también que tienen que ver con la integridad, con la ética, con el tema legal, con las prácticas que no se deben incurrir para evitar corrupción, también sobre el cuidado del medio ambiente, responsabilidad social. Hay una cantidad inmensa de cosas que se pueden tocar, y mientras más robustas sean, digamos, las prácticas o normativas que tú establezcas, pues seguramente vas a tener más salvaguardada tu empresa o la actividad de tu negocio. Creo que pudiese ayudar también a, como tú dices, robustecer este manual, sí, haciendo una práctica que creo que puede ser hasta un tanto sencilla para las empresas. Es que el gerente, el encargado de cada área,
determine ciertos tipos de políticas. Pues sí. Si cada encargado, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reunión con los encargados de área. Cada encargado de área vamos a proponer 3 o 4 políticas para su área en específico. Y esas políticas las vamos a compilar en un manual de políticas. Sí, eso me parece muy bien. Es una parte puede ayudar a disminuir probablemente la carga de trabajo de quien esté realizando esto al mismo tiempo. Puede ayudar a que las políticas sean más enfocadas o más adecuadas o más enfocadas en lo que es el departamento tal cual. Y no solamente hacer políticas, que creo que sí debería haber una política general para la empresa, pero también deberían haber políticas... departamentales. Exactamente. Sí. Políticas de recursos humanos, políticas de contratación, no sé, políticas como comentas de seguridad, ambientales, creo que también ayuda mucho, pero otra parte también en general que se sugiere en la administración es no hacer tan largos, no hacer tan confusos o tan... que no se confunda la robustez de un manual con el exceso a lo mejor de texto, con el exceso a lo mejor de políticas simplemente puestas para llenar un papel. O sea, sí, no, que sea todo lo que pongas que sea claro, pero que se cumpla, o sea, que la gente se lo pueda aprender, porque al final eso es lo importante de cualquier manual. Exactamente, o sea, cómo tener entre menos o entre más concisas sean las políticas, entre más concisas sean todo el contenido, más fácil va a ser que se lleve a cabo. O sea, si haces a lo mejor un manual de procedimientos, un manual de políticas con 200 políticas, pues ni a nosotros, ni a ti se te va a quedar la cara de moria. Entonces, probablemente las justas, las adecuadas para cada tipo de organización y que sean realizadas conscientemente, no solamente como que nada más como dicen por acá, al ahí se va, sino que sean conscientemente realizadas. Otro manual, Jorge, me habías comentado también que estos son los manuales más usuales que se hacen en las organizaciones. Pero ¿qué otros manuales pueden existir también? Bueno, hay uno que yo recomiendo mucho, y sobre todo si la idea del negociante es hacer lucir a su negocio y sobre todo tratar de posicionar una imagen bien clara, una identidad visual. Así como el manual de organización te maneja una identidad de concepto, de comportamiento, la parte visual la maneja uno que se llama el manual de identidad corporativa. Prácticamente este manual te dice cómo va a ser la comunicación, ¿verdad?, hacia el exterior de tu negocio. Desde los colores, ¿verdad?, específicamente el número del Pantone o el número hexadecimal que tú manejes, qué gama de colores utilizas, la justificación de por qué esos colores, los tipos de letras que debes de manejar, los tipos de formatos, a lo mejor si manejas marketing digital, tipos de imágenes que debes de tener, tipos de presentación de las imágenes o los videos también. Si por ejemplo también manejas uniformes o manejas, no sé, documentos oficiales como oficios, etcétera, membretes, eso también viene manejado ahí, tarjetas de presentación. Todo tiene que estar controlado y usualmente el mejor ayudante que te puede apoyar en esto es un diseñador gráfico. Ellos ya tienen el conocimiento porque es parte de su materia ver ese tipo de manuales. Sí, creo que no me dejarás mentir, porque probablemente esa formalidad o esa uniformidad, mejor dicho, cuando una empresa tiene su manual de identidad bien definido, se ve bien, se disfruta ver luce la empresa. La publicidad exactamente de esa empresa. O sea, si tú, no sé, vamos a poner un ejemplo nada más, si el verde de las letras es el mismo verde que utilizas para el logo y ese mismo verde lo utilizas para el menú, se ve bonito, hace una consonancia que hace que se vea estético, que es una palabra que creo también es muy importante dentro de los negocios, la estética, porque te da ese tono de profesionalidad, de calidez a lo mejor también. Confianza también. Exactamente, o sea, se ve que están echándole ganas, por decirlo de alguna manera. Aunque bueno, se me vienen a la mente también los negocios que a veces no cumplen con eso, pero que te dan un producto tan bueno como las fondas, como esos lugares, pero
Mejor después podemos hablar también de esos temas, ¿no? Pero daría certeza. O sea, ese manual lo que busca es generar una buena imagen. Tú puedes tener un buen producto, pero si le das un buen producto y una buena imagen, oye, pues tu negocio lo estás dando con todo. O sea, yo soy partidario de no ir a las medias tintas. Si quieres hacer algo bien, haz todo lo que puedas bien. Y si la imagen es parte de esto, pues aprovéchalo. No importa que seas empresa pequeña. O sea, de hecho, eso habla muy bien de ti sobre que tienes algo pequeño, pero bien elaborado y bien pensado. Exactamente. Creo que dentro de esos manuales, creo que también cobra mucha importancia hoy en día la identidad de un negocio. Y más ahorita en el mundo digital, como que tenemos tan a la mano toda esta cuestión de iconografía, de imágenes, de tanto que podemos hacer tan fácil hoy en día y que antes era más complicado hacer todo esto. Toda la cuestión publicitaria de un negocio hoy en día es muchísimo más sencillo. Pero continuando con el tema de los manuales, ¿cuáles crees que sean los errores más comunes que se utilizan? Porque pues probablemente tener la intención de realizar o de terminar un manual de cualquier tipo que tengamos, puede ser a lo mejor algo bueno, pero no basta solamente con la intención, sino que también hay que realizarlo correctamente. ¿Cuáles son los errores que les sugerirías a los negociantes que no cometieran al momento de hacer un manual, del que sea? Mira, yo soy partidario de que en cuestión de elaboración, que lo hagan. Con o sin errores, ¿verdad? La misma práctica te los va a ir corrigiendo, la experiencia, como tú dijiste, la curva, va a ser quien te los corrija y se pueden corregir. El tema es que la gran mayoría de los empresarios no los hace. Por lo mismo que hablamos ahorita al comienzo de que mucha gente los desconoce porque es un tema que poco se conoce. Yo me doy por bien servido que la gente tenga el conocimiento de saber para qué sirven, cuáles hay, cómo se pueden hacer y que se hagan. El peor error en el caso de aquellos que sí saben para qué son y que los tienen es dejarlos en un cajón. Se supone que los tienes para implementarlos, se supone que los tienes para controlar, pero si te lo pagas por el arco del triunfo y simplemente los omites, pues de nada sirve que los tengas, es como si no los hubieras tenido. Nada más invertiste tiempo y dinero a lo mejor haciéndolos, sino que la intención debería ser que si vas a dedicarle algo a ellos, que te sirvan para la operación, porque eso es prácticamente para lo que son. Exactamente. Y sí tienes razón en que a lo mejor que se queden guardados en un cajón o que se queden en un documento en una computadora que nunca abrimos. Así es. También puede ser parte de los errores más comunes que se pueden cometer. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que bien o mal hay que hacerlos. Al final de cuentas, si haces un manual a lo mejor a medias, a lo mejor con ciertas falencias, es mucho más sencillo que las corrijas a que de plano no tengas ningún manual dentro de tu empresa. Pero como quieras, se va dando. O sea, si tú como gerente también, y otra parte importantísima es la parte de la implementación de los manuales, te vas dando cuenta. O sea, sobre la marcha te vas dando cuenta cuando un manual no es el adecuado, cuando te faltó, cuando tuviste a lo mejor algún error en el manual, a lo mejor algún paso que pusiste antes o después, te vas dando cuenta, pero sobre la marcha. Y es mucho más sencillo corregirlo una vez que lo tienes ahí. Y creo también que esto, y vuelvo a repetir, a lo mejor no quiero sonar tan repetitivo, pero la certeza que te da tener manuales te da una certeza a ti como dueño de negocio, a ti como trabajador de negocio. O sea, es un ganar para todos lados y puede caer a lo mejor en una... no sé, ¿sabes? También este error de muchos dueños de negocios que a veces no saben a quién determinar cierta tarea y que pues hacer un manual probablemente piensen que va a limitar esta... Al contrario. Ajá, exactamente. Es que las tareas, nada más para terminar, piensan que es complicado o que les da miedo soltar esta parte de determinar las tareas a cada quien. Creo que viene más de un miedo a no saber a qué le toca a cada quien.
Ya ves como ahorita que hablamos del manual de organización, la importancia de los organigramas, que te dije en la práctica cómo en un caso que yo viví le perjudicaba no tenerlo. Bueno, ahí te va otro caso. Me tocó, por ejemplo, en una empresa que atendí, ¿no?, que era del ramo médico. Dan servicios, ¿verdad?, de atención que duran a lo mejor como una hora, hora y media, 45 minutos, pero el promedio siempre eran 50, 45 minutos. Pero el tema era que, por ejemplo, unos trabajadores de la empresa daban el servicio en 45 minutos, como era debido, y otros hasta hora y media. Y pregunté por qué. Y me dicen, no, pues es que la señora o el señor me hizo plática y pues estamos platicando y pues se nos va el tiempo. Y le digo, canijo, pero ¿cómo está eso? Imagínate para el empresario lo que implica esto. Si no le pones así el límite a los tiempos, para empezar, no respetas, si se maneja por citas, no hay un control sobre las citas. Una persona a lo mejor que está citada, no sé, a las 12 del mediodía, la tienes como hasta la 1. Está súper mal para la imagen. Pero aparte, ¿cómo le va a hacer el empresario para saber cuánto va a vender al día? ¿Sí? Si la oportunidad que tenga a lo mejor de meter un cliente más al día, pues no puede porque no sabe si va a durar más o menos cada servicio. Debes de tener ahí claramente los tiempos y también entender que hay tiempos de descanso entre cada servicio, porque también el trabajador no es una máquina. Entonces, por ello es bien importante hacer estándares, pero que esos estándares cumplan con cuidado de las personas, cuidado de los tiempos y bueno, que eso te ayude a controlar lo que vendes. Exactamente, Jorge. Bueno, creo que ya hablamos lo suficiente sobre los manuales para no seguir aburriendo a la audiencia. ¿O quieres agregar algo más? No, pero fíjate que no creo que sea un tema de aburrir, sino más bien como generar conciencia. Ya si... Vive sin drogas, güey. Vive sin drogas, como sí, esos. Sí, como vive sin drogas. Estamos aquí generando conciencia, pero más que nada para que se quiten estos miedos de emprender. Controlando puede ser una muy buena vía. A lo mejor es algo que te toma tiempo, a lo mejor te hartas un poquito en generar el material, pero es de largo plazo. No tienes que hacerlo más de una vez. Se corrigen, pero es mejor corregir nada más que empezar de cero. Exactamente. Va a ser un esfuerzo probablemente muy, muy fuerte, pero solo va a ser una vez y ya después se va a ir corrigiendo sobre la marcha. Así y ya después se va a ir actualizando. O sea, no, con una vez que hagas el esfuerzo, ya lo demás se va a seguir dando con el andar del negocio. Es correcto. Pues bueno, gente, pues un placer estar aquí con ustedes. Les recordamos que se suscriban, que le den clic a la campanita, que nos den like o dislike. Nos comenten y vean también los episodios que tenemos para ustedes dentro de la playlist. Y también los que van a estar aquí en las tarjetitas. Jorge, ¿algo que quieras agregar? Estamos bien con el capítulo de hoy, esperando que sea del agrado de todos. Y bueno, pues esperando vernos también en el siguiente episodio. Nos vemos a la siguiente. Hasta la próxima.